Hola. Hola ¿cierto? a todos. Nuevamente en su programa Nada es imposible para Dios. por Parucía FM y también por las redes de Pater Nostrum, ¿cierto? De la Fundación Pater Nostrum, que trabaja con el ámbito de la discapacidad. Y nosotros, la evangelización. Obvio. Sí, lógico. Nosotros estamos evangelizando a través también de esta obra que el Señor ha creado. Y estamos recontentos porque hemos estado también aumentando suscriptores, ¿cierto? Y nos ha ido ayudando también con los likes, ¿cierto? Y también le pedimos a la gente que nos ayude con eso, ¿cierto? Sí, que interactúe con nosotros, que nos haga consultas, que incluso proponga temas para nosotros también poder luego hacer programas acerca de eso. La idea es que creemos esta comunidad bonita, en la comunidad donde evangelicemos, donde informemos en verdad y también donde proclamemos también la buena nueva de Jesús. Exactamente. Y hoy día tenemos un tema bien interesante que habla sobre la secta, ¿cierto? Sí. Hoy día se habla muchas cosas, personas que hablan de que ellos no son secta, que son la iglesia verdadera, y aquí vamos a tratar de ir definiendo un poco qué es una secta. Y también hay muchas sectas que uno piensa que no son sectas y son sectas, ¿ya? Pero para partir le vamos a pedir especialmente la asistencia a San Miguel Arcángel para que nos ayude sobre todo también en este programa y también ayude a toda la gente y al mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana le pedimos la asistencia a San Miguel Arcángel, sobre todo también que nos defienda de los embates del demonio, que nos defienda del enemigo y sobre todo en este tiempo también que nos defienda a cada uno de nosotros para cumplir la voluntad del cielo. Decimos juntos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste en ti su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Hoy día entonces, Fran, vamos a hablar sobre la secta y vamos a decir más o menos donde se basa un poco esto, ¿ya? Nosotros primero tenemos que entender de que hay muchas hoy día denominaciones que se hacen llamar cristianas. Muchas denominaciones que se hacen llamar que tienen una tendencia cristiana. Y nos vamos a ir a Mateo 7:21, ¿cierto? Que dice: no todo el que dice Señor, Señor, está conmigo, ¿cierto? Sí. Entonces hay que entender un poco el concepto, porque hay muchas sectas que hoy día hablan que creen en Jesucristo, pero es un Jesucristo falso. ¿Ya? Entonces vamos a ir definiendo un poquito esas acciones y también recordando algunas características que de alguna otra forma van a irse notando, ¿ya? Claro, porque hay muchas de esas sectas que a lo mejor dicen que ellos son la iglesia verdadera y se soslayan un poco en que conocen muy bien las escrituras, interpretan de una manera diferente las escrituras también. Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a saber, cómo se sabe la verdad? Yo creo que es importante entender eso. No, y esta es una pregunta para la gente y también para ti. ¿Crees que existen muchas verdades? No, hay una sola verdad. Existe una sola verdad. Sí. Entonces uno tiene que preguntarse cuál es la única y verdadera verdad. Porque ciertamente cuando uno va a una secta, casi todos te dicen que ellos son la verdad, ¿ya? Y ellos te establecen esta estructura de que ellos han sido los iluminados, ¿cierto? Han tenido la capacidad de darse cuenta cuál es la verdad. Y en este escenario, ellos cuando te hablan siempre en una afirmación constante, diciendo que ellos tienen la verdad. No pueden existir muchas verdades. Hace mucho tiempo las personas pensaban de por medio que había esta situación donde había muchas verdades. Y hoy día incluso se ha dado mucho esa tendencia. Sí. Ya esa tendencia donde tu verdad, ¿cierto? Se puso más subjetiva. Justo, Cada entonces persona tu tiene verdad su y mi versión, verdad, y hacemos una verdad que es una mixtura. Eso es mentira. Si tuviéramos muchas verdades, no existiría la verdad, ¿ya? Porque no habría una sola verdad, ¿ya? Claro, y es manipulable. Exactamente. Entonces, la verdad no es manipulable. La primera cosa que tenemos que recordar que la única y verdadera verdad es Jesucristo y las enseñanzas de nuestro Señor. ¿Estamos? Entonces vamos a dejar claro en ese escenario que la única y verdadera verdad es Jesucristo. Sí. ¿Por qué? Porque el único que sabía completa la verdad. Y Él viene a revelarse, dice, yo soy la verdad. ¿Estamos? Entonces vamos a dejar claro en ese escenario. Pero, y aquí viene la otra denominación, muchas veces van a tomar el nombre de Jesús, por eso que repetíamos Mateo 7:21, donde se va a tomar el nombre de Jesús para hablar en verdad.
Y eso va a ser mentira. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Y aquí vamos a ver ciertas características de las sectas para que la gente también los tenga súper claro y que tenemos que poner ojo cuando alguna persona nos dice o nos establece ciertos parámetros. ¿Ya? Perfecto. La primera característica dice, una secta es un grupo liderado por un hombre o mujer, ¿cierto? Con autoridad indiscutible y que dice recibir un mensaje especial de Dios. Tú te vas a dar cuenta de que hay muchas sectas hoy día, y te lo digo porque las personas piensan que son instituciones cristianas, de que reciben mensajes especiales de Dios, donde le dan ciertas revelaciones. Hay protestantes, por ejemplo, yo he sabido de protestantes donde han tenido ciertas revelaciones que van contrarios a lo que dice el Evangelio. Por ejemplo, hay pastores protestantes donde han hablado particularmente donde tienen que tener, por ejemplo, relaciones carnales con ciertos feligreses porque supuestamente tuvieron sueño. Sí, lo he escuchado. Sí. Eso no está bien, eso no es correcto. No, entonces estoy hablando en torno a un mensaje, ¿cierto? Especial que recibí. ¿Por qué? Porque soy especial y como soy especial, Dios me da este mensaje particular. Claro, o muchos de ellos también como que sienten el poder y al final sus súbditos son como sus servidores. Y lo que el Señor dice que uno no viene al mundo, o sea, bueno, uno viene a servir y no a ser servido. Exactamente. Y por eso que ese mensaje especial indiscutiblemente tiene una revelación particular. Entonces hay que tener harto ojo cuando tienen estos mensajes especiales que son mensajes privados y que también puede estar determinados por el demonio, ¿ya? Sí. Yo creo que hay mensajes, y esto la gente yo creo que lo sabe, el demonio también se puede aparecer con forma de santo, de virgen, de Jesús, y ahí se apareció mucho, ¿ya? Y tiende a cambiar el parámetro ¿para qué? Para empezar a dar otra revelación, ¿ya? Entonces las sectas hay que tener mucho cuidado que tienen un mensaje especial que viene supuestamente de Dios, ¿ya? La segunda cosa puntual que habla un líder de secta es que generalmente dice ser la voz de Dios. Ya. Es decir, el mensaje se transmite solo por esa persona. Sí, he escuchado incluso a algunas personas decir como que Dios habló a través de mí. Exactamente. Nosotros aquí muy cerca de donde vivimos tuvimos una secta que fue terrible ya, la secta de Coyihuay, que literalmente mataba bebés, mató un bebé por ejemplo en temas particulares de hacer ofrenda. Y ellos tenían una estructura particular de funcionar con ciertos alucinógenos como el ayahuasca. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces hay que tener harto ojo porque normalmente el líder de la secta dice ser la voz de Dios y en este escenario él es el único canal que funciona. ¿Ya? No existe otro canal. Yo soy el único canal y no hay otro canal. No, el Espíritu Santo habla solo por mí. ¿Ya? Claro. Si es que creen en el Espíritu Santo. ¿Ya? Sí. Porque es importante entender que pueden creer cualquier cosa en ese escenario. ¿Ya? El tercer punto, y aquí es bien importante, dice, el líder de la secta generalmente ha salido de la iglesia establecida y busca formar su propia iglesia con sus particulares filosofías y doctrinas. Claro. Hay unas personas que a mí me ha pasado que me han dicho, yo soy cristiano. ¿Ya? Le digo, sí, yo también soy cristiano, sí. Ciertamente, ¿ya? Pero es que esto es católico, yo soy cristiano. Yo le digo, sí, yo también soy cristiano porque creo en Cristo. No, pero es que yo vengo y soy evangélico. Ah, usted es evangélico. Yo le digo, ¿de cuál de las 30.000 denominaciones que existen de los evangélicos? Porque son 30.000. Sí, y más, porque hoy día me enojo contigo, que eres el pastor, y me voy a otro lado. Sí. Me da rabia algo que dijiste y me voy a otro lado. Entonces, no puede ser que en este momento o las personas que vengan y se enojen con algo que dijo la iglesia o algo que dijo el pastor o en este caso la persona que está de turno y formara otra cosa. ¿Por qué? Porque eso ya se volvería una estructura de secta. Y esto pasa mucho, ¿eh? Hoy día pasa mucho con los protestantes y con muchas otras iglesias. De iglesias católicas también. Normalmente cuando uno viene y está en la iglesia católica, hay personas que se enojan con el sacerdote de turno, se enojan y hacen su propia iglesia afuera. Y eso no es posible. Es decir, hacer una iglesia afuera no puede ser. La única y verdadera iglesia es la iglesia católica. Y uno tiene que seguir y ceñirse a la doctrina y al magisterio de la iglesia católica. Hoy día, cuando tú empiezas a hablar de que vas a hacer una iglesia afuera, estás haciendo ya una secta. Tú no haces otra iglesia, tienes que ceñirte a lo que dice la iglesia católica y ceñirte también a lo que, en este caso, doctrinalmente ha dicho por 2000 años.
¿Estamos? Sí, entonces perfecto. es importante entender eso. Hay gente que dice, no, usted está formando una secta. Yo les digo, pongan harto ojo con eso. A mí me lo han dicho muchas veces. Digo, eso no es así. Yo vivo para Cristo y en su única y verdadera iglesia, que es la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica toma un mal rumbo, también lo voy a decir. Es decir, si toma malas opciones, dando opciones que no son las correctas, yo te voy a decir, esto no es correcto, pero no me voy a salir de ella, porque yo soy católico. Claro. Y hasta la muerte. ¿Estamos? Entonces, para que tengamos claro también ese escenario, que el líder de la secta generalmente ha salido de una iglesia establecida y forma una iglesia afuera. ¿Ya? Entonces es importante también y es importante también dejar claro, su filosofía o sus doctrinas pueden ser algunas similares o diferentes a las que ya hay. Obvio. ¿Ya? Entonces puede tomar cosas. Sí. Mira, sí, yo tomo esto que me sirve y lo que no me sirve, ¡boom!, lo saco. Y creo, claro. Exactamente. Entonces hay que tener harto ojo con este ámbito de la secta. ¿Te parece que hagamos una pausa? Sí, perfecto. ¿Ya? Súper. Seguimos, ¿cierto? En su programa. Nada es imposible para Dios. ¿Y estamos hablando de? De las sectas. Exactamente. Sí, cuáles son las características que tiene que revestir y decir, y así nosotros poder identificar si es una secta o no. Exactamente. Porque exactamente. el mundo ahora está muy llano a que existan estos grupos, estas sectas. Justamente. Y también la gente está sedienta, no encuentra su lugar en el mundo. Y por lo mismo busca refugio en estos lugares. Justamente. ¿Y por qué? Porque no. ¿Qué pasa ahí? Están como ovejas sin pastor, Sí, dicen. Porque eso nadie es lo les que ha pasa. explicado. Y como nadie les explica, literalmente nosotros como iglesia hemos cumplido una pésima función con esto. Sí. No hemos sido claros. Sí. No hemos sido claros con la gente diciendo esto es lo correcto, esta es la verdad. Sí. Porque nos da miedo, porque la gente se va a ir, la gente no va a estar con nosotros. No. Diciendo la verdad, el Señor va a traer a los que tiene que traer. Sí. ¿Estamos? Bueno. El cuarto punto habla de la secta. Dice, una secta generalmente se basa en algunos pasajes de las escrituras sacados de contexto. Fíjate que cuando uno habla con personas que son de secta, normalmente siempre te citan la Biblia de ellos, ciertamente. Sí. ¿Ya? Pero si tú comparas, por ejemplo, una Biblia de los testigos de Jehová con una Biblia católica, es totalmente diferente. Sí, es que eso te iba a preguntar. Porque yo he sabido y he visto que citan pasajes de la Biblia en otras religiones y son diferentes. Exactamente, sí, Son totalmente diferentes. diferente. Incluso a cómo se refieren a Dios, Justamente. a Jesús, que Jesús a lo mejor no le da la importancia que requiere. Justamente, y por eso mismo hay que tener claro Espíritu Santo. que las frases que ponen muchas veces son sacadas de contexto, o es una mala traducción, o muchas veces tiene una mala interpretación. ¿Ya? ¿Cuál es la Biblia o escritura que nosotros sí debemos confiar y sí es la verdad? Bueno, la iglesia católica hace un compilado general de todos los libros en general, Eso y nosotros se puede entendemos de por medio que son los 73 libros. Ya. 73 que en definitiva establece la Biblia católica, que a diferencia de la Biblia protestante que tiene 66. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Digo, perfecto, ya, vamos a las traducciones. ¿Hoy día han habido malas traducciones? Sí. Están habiendo Sí, malas incluso traducciones en la iglesia católica. Católica, sí, ¿Estamos? eso te iba a Es decir, decir. en la iglesia católica ha tenido malas traducciones. Sí. Yo no recomiendo, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, a mí no me gusta. Ya. Ya, pero porque la traducción no es tan fiel a lo que es lo primario, ¿ya? Ya. Pero hay otras Biblias, por ejemplo la Biblia de Jerusalén, que se mantiene más en lo Perfecto. más primario. Como para ¿ya? recomendar también a la gente, si eso es lo Justamente, importante. ya, pero hay que tener claridad también de que se han entretejido también, recordar que hicimos un programa sobre eso, donde iban a haber malas traducciones de la Biblia, ¿ya? Sí. Y que era parte del plan, que tenía que haber malas traducciones para que la Obvio, gente supiera para mal confundir a la y gente, para confundir además. a la gente, exactamente. Muy bien, aparte de eso, dice, toda secta tiene una revelación adicional a la Biblia. Jesucristo da la revelación final. Ya no existe más revelación. Con Jesús terminó la revelación. Tú no puedes tener una revelación aparte. Sí. ¿Si te has dado cuenta que hay gente que llega y dice, no, es que a mí me habló Dios y ahora Dios me reveló que en realidad era un extraterrestre, y como era un extraterrestre que venía de no sé dónde, que lo que pasa que empezó a poner una semilla acá en la tierra para ver un experimento? Es una revelación que no es correcta. No, y ¿Y por así, qué? de esas hay muchas.
Muchísimas, yo te puedo decir cientos. interpretaciones. Y entonces se habla, no, es que eso me lo reveló Dios. Mentira. La revelación completa se cumple con Jesús. ¿Por qué? Y aquí le explico a la gente. Nosotros cuando vemos a Jesucristo, primero tenemos que ver a Jesús sabiendo que es Dios. Sí. Y como Dios conoce absolutamente todo, Él revela todo. Revela todo en qué, a través de los evangelios, ¿cierto? A través de la doctrina, a través de sus discípulos. Es decir, es capaz de revelar todo. No le quedó nada por revelar. ¿Por qué? Porque con esa revelación tenía que empezar a crecer, ¿qué? Su reino. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando vienen estos nuevos iluminados, donde vienen nuevas revelaciones que no son las correctas? No sé si te has dado cuenta que hay una, y vamos a hablar en algún momento sobre eso, hay una persona que son los mormones, donde habla particularmente John Smith, que se había encontrado unas tablas, ¿cierto? Tablas, sí. Unas tablas de oro, donde solo él las podía ver. Sí. Solo él las podía ver y él las podía leer. Y nadie más. Entonces, y tenía que hablarle y se le dictaba a su señora a través de una cortina lo que decía esto. Eso es una revelación privada que no es correcta. ¿Estamos, no? Y es una secta. Así de simple. Oye, pero es que te van a decir que tú estás diciéndole algo, eres contrario a ellos. No, yo estoy diciendo, la iglesia mormona es una secta, ya. Estoy diciendo la verdad. ¿Estamos? Aparte de eso, dice, toda secta es excluyente. Me pasó hace un tiempo atrás, eso sí, una persona me dijo que era testigo de Jehová, me dice, Cristian, en la fundación ustedes atienden a personas que son de otras religiones. Yo le dije, sí, atendemos a personas que son, qué sé yo, protestantes, ateos, mormones, ya, testigos de Jehová. No, me dijo que lo que pasa, pero ¿por qué ustedes atienden a otras religiones si nosotros atendemos solamente a los testigos de Jehová? Es decir, era como que en algún momento nosotros, como nosotros atendíamos a otros, sabiendo que éramos católicos, ¿ya? Y porque teníamos que atender a otros. Entonces yo le decía, es que la lógica es esa. Para mí, la persona que está afuera es Cristo. Obvio. ¿Ya? Porque ahí habita Cristo, sí, a pesar de que la persona no lo sepa. Y como totalmente tengo que convencida. atender bien a Cristo, lo voy a atender con todo el amor que tengo que atenderlo. A pesar que no crea. A pesar que sea a lo mejor un asesino, un violador o alguien muy malo. Tengo que atender con amor a esa persona. Es lo que Cristo haría en Jesús mi lugar. haría eso. Exactamente. ¿Ya? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Siempre Justamente. preguntarse Yo no eso. le preguntaría hoy Es una constante pregunta. ¿De qué religión eres? No lo haría, sino que lo haría solamente. ¿Cuál es la gran diferencia? Existen muchas sectas que solo atienden a sus participantes, ¿cierto? Sí. Y no hay nadie más que sus participantes puedan estar. Sí. Y si en alguno... Y beneficios también, o sea, No. pueden ingresar solo estas personas. Justo, Y dentro de sus grupos sectas también hay como niveles y jerarquías, y eso solo muchas veces se puede. Justamente. ¿Y qué es lo que sucede en ese escenario? Cuando tú ves una secta de ese tipo, tú vienes y caes en desgracia muchas veces. Cuando no haces lo que dice el líder. Sí. ¿Ya? Hay muchas denominaciones Sí, ya te excluyen. que te excluyen directamente. Sí. Usted no venga más. Usted no participe te más. Te castigan. Usted, incluso le dicen a la familia, usted no puede hablar con fulano de tal porque ya quedó fuera de la iglesia. Sí, te castigan, te marcan. ¿Ya? Todo. Ojo, eso tiene características de ser excluyente, Sí. es decir, tiene características de ser una Sí. secta. ¿Ya? El punto número 7 dice, los adherentes de la secta generalmente muestran violencia física o verbal hacia los demás grupos religiosos. Mira. Cuando Bueno, eso es muy común. tú hablas de una persona, o yo he estado en algunas prácticas que han hecho, por ejemplo, algunos protestantes, algunos hablan muy mal de la Iglesia Católica. Muy mal, y algunos dicen, no, nido de rata, qué sé yo, la gran ramera, ustedes, idólatra. ¿Ya? Entonces yo te digo, ya el católico, yo estoy hablando de un dato objetivo, ¿ya? Sí. Lo que sucede en ese escenario es que está hablando explícitamente de una forma, o se muestra una violencia absoluta contra otra religión. Y en este escenario, los grupos religiosos están buscando muchas veces eso para captar adeptos, porque tengo que denostar al otro para captar adeptos. Sí. Hoy día tenemos que entender, y aquí lo dejo súper claro, y nunca he sido diferente en esto, la única y verdadera iglesia es la Iglesia Católica. Sí. Ciertamente.
¿Cuál es la gran diferencia? Tenemos la convicción de eso. Nosotros entendemos que una persona que está en otra iglesia, en una secta, es una oveja que a lo mejor está perdida, que tiene que volver al rebaño. Entonces uno tiene que poner los brazos abiertos y decirle, ven cuando tú quieras. Exactamente. Porque si quieres saber la verdadera verdad, que solo la tiene Cristo, ojo, y que pasa a través de la iglesia, nosotros podemos venir y contártela. Sí. Pero la verdadera verdad que viene del cielo, no es la verdad personal. No es la verdad que me dieron a mí, Cristian, o a ti, Francisca, sino que es la verdad que o la verdad maquinada, o la verdad... Justo, la verdad que deja Jesucristo. Es la única y verdadera iglesia, ¿por qué? Porque la forma desde el inicio. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, es la única y verdadera iglesia, ¿por qué? Porque parte desde Pedro. Sí. ¿Ya? Yo siempre me dicen, es que yo soy una iglesia cristiana, dicen algunos, y yo vengo desde el principio. Yo les digo, bueno, usted viene y sigue la jerarquía eclesial donde pone como cabeza al Papa. No, yo no sigo al Papa. Bueno, entonces no es parte de la iglesia. Porque dice Jesucristo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, esa es la piedra que va a comenzar una iglesia. Y de ahí tenemos que nosotros movernos. ¿Cómo interpretarán ese pasaje algunas otras? Como lo que pasa, como dice muchas veces el texto acá, se malinterpreta. Sí, te dice, no, yo soy cristiano, pero no sigo al Papa porque el Papa es idólatra. Yo te digo, lamentablemente las personas no han visto que uno tiene una estructura jerárquica que viene desde Jesucristo. ¿Ya? No, y se basa mucho en la idolatría, la idolatría de las imágenes. Siempre cuando hay que denostar a algún católico, es eso. Exactamente. Y en la fórmula también. Y si tú me preguntas, yo tengo claro que la Iglesia Católica... O se burlan de la confesión. Por ejemplo, la confesión, de la transubstanciación, del momento de la Eucaristía, que un pan... De la consagración. Algunos hacen una pseudo parodia de esto, donde traen pan y traen vino y toman pan y vino en el lugar. Yo siempre le digo esto a la gente, las personas llegan y siempre se roban hostias, las personas que quieren hacer daño a Dios para hacer misas negras, roban hostias consagradas. Sí, eso yo no lo podía creer, todavía no lo roban hostias consagradas para hacer misas negras, eso es lo que hacen. Esos son los satánicos. ¿Qué diferencia? Nunca van a robar nada a los protestantes. ¿Te das cuenta, no? Nunca les van a robar ningún pedazo de pan de lo que han hecho ellos, o un poco de vino. ¿Te das cuenta, no? Porque no hay nada ahí, es pan y vino eso nomás. El cuerpo verdaderamente de Jesucristo está en el altar católico. Y por algo el diablo quiere atenta y siempre atenta contra eso, exactamente. Porque entonces, sabe el poder de la Eucaristía. Justamente, entonces, aunque uno venga y diga, no, es que en realidad las personas pueden tener interpretaciones, son interpretaciones que están mal vistas o mal hechas, en definitiva. ¿Ya? Sí. ¿Te parece que hagamos una pausa? Una siguiente pausa. ¿Sí? Seguimos, ¿cierto? En su programa. Nada es imposible para Dios. Y estamos hablando de las sectas. De las sectas. Y también cómo reconocer varias veces he dicho sextas, como de 6, pero es secta. No, sí, son sectas, exactamente. Y estamos, conversando de cómo reconocerlo, ¿cierto? Sí. Y habíamos hablado algo puntualmente en el momento anterior, ¿cierto? Donde había, o las sectas normalmente muestran violencia física o verbal contra otros. Y fíjate que normalmente uno cuando ve esta violencia física se nota, porque no sé si te has dado cuenta de que hay personas que salen en YouTube, qué sé yo, en TikTok o lo que sea, y salen de repente algunas veces rompiendo imágenes. Imágenes de la Virgen, imágenes de santos, ¿ya? Entonces, no sé si te has dado cuenta, hace muy poquito salió una persona que estaba pegándole con un palo, mientras la imagen de la Virgen estaba puesta con una cuerda en el cuello. Yo te digo, lamentablemente se nota que esto es una secta, ¿me explico? El que estaba ahí liderando, que era un pastor, es una secta, ya. Se nota inmediatamente porque es su único argumento de hacer eso. Claro. Ya no tiene otro argumento. Tú decís, claro, en vez de basarnos en hablar de Cristo, se basa en denostar al otro. ¿Y cómo lo denostó esta forma? En burlarse, la burla. Eso yo te digo, no hay personas tampoco que me dicen, no, porque somos mucho más parecidos con los evangélicos, protestantes, con los mormones. Yo les digo, no. Nosotros, la Iglesia Católica tiene muchas cosas que son muy diferentes.
muy diferentes porque creemos en cosas totalmente diferentes. Sí. Y creemos, y yo te digo, no sé si el que me diga Jesús, Jesús, o el que me diga Dios, Dios, está realmente creyendo en el mismo Dios que creo yo. Sí. ¿Estamos? Entonces Sí, hay que dejarlo claro. En el punto número 8 dice, casi inevitablemente el liderazgo de una secta caerá en problemas sexuales, de dinero y o abuso de poder. Normalmente las sectas tienden a tener este ritmo. Hay un tema porque empiezan a idolatrar otras cosas. Obvio, Y tú te das a dar mundano. cuenta de que, no sé, por ejemplo, salía un protestante de Estados Unidos que decía que Dios le había hablado y que tenían que comprarle un Rolex. Un Rolex, para que la Sí, gente lo tenga sí, claro, sí. más o menos vale Se como hizo 10 viral, millones, creo. 10 millones, 20 millones de pesos. Sí. Piensa más o menos eso. Y que tenían que comprarle un Rolex, ¿por qué? Porque eso el Dios le había hablado. Eso es una mentira. Dios no está preocupado de qué ocupamos o qué no ocupamos, ¿ya? O que como salió otro que decía que le había hablado Dios y tenían que comprarle un jet para que viajara para todos los lugares. Eso es mentira, ¿ya? Una consulta. ¿Hay como indicios de que exista sectas dentro de la Iglesia Católica? Sí, por lógico. Sí. Ya, eso Hay quería indicios preguntar. porque también se puede venir y generar también Porque claro, en estos abusos. este punto dice, ya, claro, muchos sacerdotes han caído en esto también. Claro. Entonces, como que me da la... Claro, lo que va pasando es que cuestionamiento hay, de decir eso. hay situaciones, por ejemplo, donde la Iglesia Católica, algunas han tratado de mantenerse unidos con la Iglesia Católica, pero después fácilmente se van separando. Sí. ¿Ya? Existen ciertas denominaciones puntuales que parten ciertamente unidas con la Iglesia Católica, pero después literalmente se van separando. Y también hay que entender esto otro, también existen situaciones donde hay personas que ponen énfasis en cosas que no son las correctas. ¿Ya? Si un sacerdote, Sí. por ejemplo, pone énfasis solo en el dinero, no es lo correcto. No es que la Iglesia Católica sea secta, sino que está poniendo ese sacerdote énfasis en el claro. dinero. No, y decía ¿Ya? como dentro del grupo, como Claro. hemos hablado que en la Iglesia Católica sí hay masones, está metida la Sí, masonería, sí. dentro de algunos grupos muy selectivos. Eso también se puede identificar como que existan sectas, otro tipo de sectas. Claro, no, lo que pasa o que no la es masonería que, en sí que nomás. la masonería está infiltrada en la Iglesia Católica. Ya. Eso es otra cosa. Ya. ¿Cuál es la Perfecto. gran diferencia que va pasando? Es que si bien existen personas que han salido de la Iglesia Católica para hacer su secta, ¿ya? Ya. Eso sí lo ha sucedido. ya, Eso se ha sucedido y hay gente que toma cosas que son de la Iglesia Católica para hacer la secta. Incluso hay, creo que una aparición, no sé si en Uruguay o Brasil, que habla y que habla del Padre Pío, habla también de otras, de como que se le aparece la Virgen, qué sé yo, rezan un pseudo rosario que no es rosario, ¿ya? Ah. Pero como que si tú lo vieras, tú verías como que fuera una hermana, como fuera una monjita, ¿cierto? Como que fuera un monje, por cómo se visten. Sí. Pero no es así, es una Claro. secta. Es Claro, una no secta. son parte Entonces, de la iglesia. Claro, no son parte de la iglesia y van mostrando esta situación de que tienen nuevas revelaciones. Eso te iba a decir. ¿Ya? Y cambiando cosas, cambiando el Justo. Padre Nuestro, el Ave María. Si tú vas a todas las apariciones de la Virgen, nunca ha revelado algo diferente a lo que dice el Evangelio. Nunca, jamás. Dice lo explícito del Evangelio. Sí. Háganle caso a mi hijo, sigan a Sí, mi hijo. siempre ha sido muy Nunca dice mesurada. otra cosa diferente. Sí, Cuando diga algo sí. diferente, duda de esa aparición. Obvio. ¿Ya? Así que cuidado con eso. Entonces hay que tener claridad de que existen estos abusos que caen en las sectas, ¿ya? Sí. Normalmente en el tema de dinero, en el tema también de poder, ¿ya? Entonces hay que tener harto ojo con eso. Claro, a los líderes les gusta mantener el control de todo. Justamente. Y cuando van a perder el poder también se complica. se ponen mucho más. Exactamente. ¿Cuáles son las sectas más conocidas? La secta más que conocida podemos ver hoy día. que la gente a lo mejor no sabe, pero ejemplo, los Testigos de Jehová es una de las sectas más conocidas, ¿ya? No sé cuánta cantidad son ahora, ¿ya? Pero ellos establecen también particularidad porque ellos ayudan solamente a los Testigos de Jehová, ¿ya? Es decir, tú estás con los Testigos de Jehová, tienes que ellos te van a ayudar y si no eres Testigo de Jehová no te van a ayudar, ¿ya? Tú no existes Wow. para el mundo, ¿ya? Los adventistas del séptimo día, no sé si hay algunos, has visto también algunos qué sé yo, lugares acá en la comuna o en otros lugares donde están los adventistas del séptimo día también que también son una secta. Los mormones, ¿ya? Muchas veces la gente, a mí me ha tocado muchas veces también recibir a mormones y de verdad yo veo a estos cabritos que los mandan de repente a misionar y no saben nada, ¿ya? No tienen ni idea, hablan de cualquier tontera, ¿ya?
Ellos tienen un líder, ciertamente, tienen una estructura muy amplia de por medio donde se juntan, ciertamente, a reuniones. Sí, ¿ya? hay muchas, sobre todo en algunos países más marcados esta corriente. Justamente. Hay otra secta que se llama los Pares Sufrir, no sé si los conoces. No, nunca. Los Pares Sufrir están acá también en Chile. Yo los vi muy grandes en Brasil, sobre todo. ¿Ya? Una secta, ¿ya? Te establecen parámetros de que es como que en definitiva tú llegas y, claro, estando con ellos vas a tener ciertas bendiciones, ¿ya? Entonces tú no podrías en definitiva pasarte nada si estás con ellos, e incluso yo vi algunas iglesias donde aparecían personas, yo fui sanado como haciendo publicidad para que se metiera, ¿bien? Entonces, no, ellos también son como se llama, son sectas. Algunas corrientes también pentecostales, también son algunas sectas, ¿ya? Lo que hay que tener harto ojo con esto es que uno puede pensar que no son sectas, pero en realidad sí son sectas, y hay que también hablar claro para la gente, porque las personas, yo sé que esto trae odio, ¿ya? Yo sé que probablemente a mí me van a molestar y me van a decir, Cristian, ¿por qué estás diciendo eso? Yo le digo, yo tengo que decir la verdad, porque es mi responsabilidad con Cristo de decir la verdad. Yo pensé que los testigos de Jehová con los mormones eran los mismos, entonces ya ahora creo que son diferentes. No son los mismos, exactamente. Ya. Así que hay que tener claro de que... La gente que pensaba lo mismo que yo. Y obviamente hay herejías que han venido también desde los siglos ya, el arrianismo, qué sé yo, por ejemplo, el mismo el docetismo. Son ciertas herejías que han venido de hace mucho tiempo, pero también se mantienen muchas veces en la secta, ¿ya? Hay algunos fundadores, me gustaría igual dejar claro algunas cosas o analizar algunas acciones, ¿ya? Por ejemplo, en el caso puntual, en el ámbito de los testigos de Jehová fueron generados, iniciaron de por medio también de un error, ¿ya? En este caso, el creador de los testigos de Jehová es Charles Russell. Entonces, uno tiene claridad de que las traducciones que se puede haber hecho de la Biblia fue una mala traducción porque la persona no hablaba ese idioma, ¿ya? Entonces hay que tener claridad de que se establecen ciertos parámetros para ceñirse a una iglesia diciendo esto es de esta forma. Por ejemplo, él venía de un hogar presbiteriano, ¿ya? Y se había unido también después a los adventistas, qué sé yo, y en el año 78 lo que hace, se separa de este grupo, ¿ya? Se separó y del grupo obviamente adventista, ¿ya? Y porque discrepaba en muchos puntos que tenían con los adventistas. Entonces, y ahí inició su propio grupo. Que es lo que pasa normalmente con esto, ¿ya? Y que empezó a lograr muchos seguidores, ¿ya? Y en el año 79 él contrajo matrimonio ya y luego después se separó de la mujer. El russelismo, que se llama, ¿cierto?, de los testigos de Jehová, experimentó un crecimiento así exponencial entre el año 1886 y 1891. ¿Ya? Y también ahí empezó a destruir gran cantidad de literatura que habían hecho ellos. Luego de eso, él obviamente Russell, que era un asiduo creyente a la segunda venida de Cristo, ¿ya? Formuló muchas fechas de cuándo iba a venir Cristo. Entonces la primera fecha fue en 1874, donde no vino, pero dice que inicia el tiempo de los gentiles, ¿ya? Entonces después pone el 1914 y tampoco vino, y como no vino, dijo que había venido pero de una forma invisible, ¿ya? Y después dijo 1918 y tampoco vino, y como no vino, dijo que estaba limpiando el templo espiritual. Entonces iba cambiando a medida del tiempo, en este caso las predicciones o profecías que hacía particularmente, ¿ya? Entonces es importante entender también. ¿Ellos también cuentan como con un libro? ¿Como con una Biblia? Es una Biblia de los testigos de Jehová. Exactamente. Entonces tú hablas con un testigo de Jehová y muchas veces dice, no, es que nosotros estamos desde el principio porque dice, y ustedes serán mis testigos. Entonces dice, nosotros somos testigos de Jehová. En realidad, la lógica ya de una mala traducción de la Biblia generó también esta corriente, ¿ya? Dice que en 1912, en este caso Charles Russell, presentó juicio a un pastor bautista acusándolo de calumnia, ¿ya? Ante la revisión de todas las pruebas en general, fue hallado mentiroso, ¿ya? Es decir, el creador de los testigos de Jehová, después de ver todas las pruebas, lo hallaron mentiroso, ¿ya?
y no pudo citar ni una sola palabra del texto original del Nuevo Testamento. Mira. Y bajo, yo no lo conocí. Claro, y bajo juramento manifestó conocer el idioma griego, ¿ya? Y después, en este caso puntual, se determinó que no, porque no conocía. Sí. ¿Ya? Además de esto, en el juicio aclaró que, aunque Rousseff pretendía el título de pastor, nadie lo había ordenado y por eso era un impostor. Interesante. ¿Eso fue en Estados Unidos? Estados Unidos, sí. Entonces, para entender... Interesante ese fallo, porque se supone que sienta igual un precedente, pero parece que está como muy escondido. No, y aparte, si tú le hablas con los testigos de Jehová, te dicen, no, es que nosotros venimos desde el principio. Bueno, entonces pregúntales por Charles Rousseff. Entonces pregúntales por él y por la persona que los creó, en definitiva. ¿Ya? Entonces, ¿ellos lo siguen o no lo siguen? No, pero por eso pregúntale, a ver si saben. ¿Ya? Porque a lo mejor no saben nomás. ¿Ya? Claro. Continuaron también las incomodidades, dice, para Rousseff cuando la esposa ganó contra él el proceso de divorcio, hallándose causa contra él. Dice, mira, el egoísmo tonto, tendencia al tiranismo y conductas inmorales con mujeres extrañas. ¿Ya? No mucho después se conocieron sus maquinaciones deshonestas con el trigo milagroso, lo que trajo a Rousseff un gran beneficio monetario. ¿Ya? Él era un agricultor, entonces había esta dinámica de que hacía comercio de por medio, porque era un gallo que comercializaba ciertas cosas. ¿Ya? Entonces la imagen de este es una imagen moral del fundador de la secta de los Testigos de Jehová, ¿ya? Y quien escribió 7 tomos de la interpretación de la Biblia no conocía ni siquiera el idioma bíblico. No estudió en ninguna escuela eclesiástica, no estaba familiarizado tampoco con la filosofía y terminó solo con 7 años la escuela primaria. Hasta ahí llegó nomás, hasta la escuela primaria. Sí. ¿Ya? Por ello también tenía una ignorancia que la compensaba con su aplomo, ya era una persona muy aplomada. Imagino. ¿Ya? ¿Te parece que vamos a una pausa? Sí, la última. Super. Nos vemos. Seguimos, ¿cierto? En su programa. Nada es imposible para Dios. Le pedimos a la gente que nos dé like, ¿cierto? Y también nos ayude con comentarios. Obviamente que estamos hablando temas que son complejos. Sí. Sabemos que no le gusta a las personas muchas veces hablar que se hable de la secta, ¿cierto? Claro. Pero tenemos que entender que hay que decir la verdad a pesar de que sea dura. Sí. ¿Ya? Nosotros entendemos también de que existe otra secta que es súper conocida, que es la secta de los mormones, ¿cierto? Que tú ves muchas veces a gente, ¿cierto? Antiguamente venían muchos misioneros norteamericanos, venían a Chile. Yo me acuerdo cuando chicos habíamos muchos, se denotaban mucho porque en realidad había mucha persona que venía y eran rubios, que son de ojos claros, entonces, y pasaban casa por casa. Ellos vienen desde una secta que se formó con John Smith, ¿cierto? Con José Smith. ¿Ya? John Smith nació el 23 de diciembre del año 1805 en Vermont, ¿ya? Y el padre de Joseph, en este caso de José, no tuvo éxito como agricultor estando en Vermont y se trasladó también a otro lugar cerca de Nueva York. ¿Ya? La señora Smith, ¿cierto? Creía también en visiones y apariciones de los sueños, y el señor Smith, el padre, ¿cierto? Creía en la brujería, dedicándose a la venta de adivinanza y bendiciones, ¿ya? En este caso a José Smith, ¿cierto? A John Smith le gustaba buscar dineros y tesoros escondidos, ¿ya? Intentaba también estafar muchas veces a algunos ciudadanos mediante el uso también de una piedra que era una piedra adivinadora. Ah, perfecto. ¿Ya? O sea, pasó así de claro, y la corte local lo encontró culpable, ¿ya? De ser una persona desordenada y un impostor. ¿Ya? Eso es lo que no lo cuentan los mormones, ciertamente, porque no pueden contar esa parte, ¿ya? En este caso, Joseph, ¿cierto? José, se casó en 1827, ¿ya? Y tenía solo 22 años y era un adulto que era atrevido, ¿cierto? Y anunció que en el año 1827 que un ángel cuyo nombre era Moroni, ¿ya? Se le había aparecido en una visión. No, ya. Y le informó dónde encontrar tablas de oro inscritas en jeroglíficos. Ahí aparecen las tablas de oro, ¿ya? Egipcios, son jeroglíficos que eran egipcios, ¿ya? Juntamente con 2 piedras cristalinas, Urim y Turim, que harían factible descifrar el mensaje de las tablas. ¿Ya? Era espectacular la historia de... Sí, aparte de igual José. Siempre con las piedras. O sea, ya tuvo un juicio anterior por vender piedra.
Claro, y en este caso, José Smith parte en la traducción en 1827 de estas tablas. Y dice que estaba sentado él, obviamente, detrás de una cortina y con su joven esposa, que se llamaba Emma, ya al otro lado haciendo el papel de secretaria, que transcribía la traducción oral. Entonces él era el único que podía verlo y la señora tomaba nota de por medio de tal cosa. ¿Ya? Algo raro. Sí. Ya. Y así continuaron por 2 años tomando turnos con Emma y otros 3 personas que eran copistas. Que la transcribían. Exacto. Claro. En el año 1830 se publicó la traducción completa bajo el título de El Libro del Mormón. ¿Ya? Y en este caso, el testimonio de los 3 testigos que estuvieron ahí también transcribiendo. Dice, los 3 varones, ¿cierto? Olivero Cowdery, David Whitmer y Martin Harris testificaron haber visto con sus propios ojos aquellas tablas de oro, así dijeron, mediante declaraciones juradas, copiadas las cuales aparecieron en el Libro del Mormón. ¿Ya? Y después, años después, los 3 abandonaron a John Smith, ¿ya? Confesando haber cometido perjurio, pues según ellos, las declaraciones que habían prestado eran falsas. ¿Porque esas tablas están o no? No están. No están. Lógico, si no van a estar. ¿Ya? Si esto era solamente una forma de partir una secta y obviamente como no están, claro, para poder tener la posibilidad de tener poder. ¿Ya? Él dice que fue ungido sacerdote por los apóstoles, ¿ya? En el año 1829. Joseph, en este caso, anunció que los apóstoles Pedro, Juan y Santiago, acompañados por otros mensajeros, le habían visitado con el propósito de conferirle autoridad sacerdotal, poder que le capacitara para iniciar una nueva época del Evangelio. ¿Ya? Claro, todo lo hacía en privado, todo pasaba en privado con ellos, entonces Dios le daba ciertas potestades, ¿cierto? Y él dijo, no, es que esto me lo dio los apóstoles, ¿ya? Dice que era mujeriego, polígamo y también adúltero, le pregunta. De acuerdo con las investigaciones del señor Todd Compton, mormón, que era un mormón fiel, ¿ya? Joseph Smith tuvo al menos 30 esposas, ¿ya? Para que más o menos se tenga claridad cuál es su estructura, ¿ya? Joseph Smith, embriagado y emplumado. Le pasó que en el año 1831 los mormones se trasladaron a Kirtland, ¿ya? Ohio, donde muchos ciudadanos se armaron en su contra. En una ocasión se arrimaron violentamente contra José, sacándolo de su casa y cubriéndolo con brea y plumas. A pesar de tal oposición a la iglesia mormona, seguía creciendo. Porque obviamente qué raro eso. Sí, porque obviamente existía también una acción demoníaca en ese escenario. Me imagino. Obviamente hay acciones que están funcionando en el tema demoníaco y obviamente el demonio también los capta. Si hay una historia buena, muchas veces tú te vas a dar cuenta. Hoy día existe cuánta persona que sigue, por ejemplo, el yoga, y el yoga literalmente es una puerta de apertura al diablo. Y hoy día hay gente que llega y te dice, no, que el yoga es bueno. ¿O no? Sí. ¿Cuánta gente practica yoga hoy día? ¿Cuánta gente practica Reiki hoy día? Y se dice que es muy bueno. Y no es bueno. ¿Ya? Lo mismo le pasó en este caso a esta iglesia. ¿Ya? José Smith para presidente de los Estados Unidos, dice en su momento. ¿Ya? El flamante profeta muerto en un motín. Sus opositores le acusaron de polígamo y corrupto. En el día 27 de junio del 1844... se enfurecieron algunos ciudadanos contra él, matándolo a sangre fría. José tenía 39 años de edad. ¿Ya? Entonces... Claro, porque para lo mejor para sus seguidores, él murió como un mártir. Exactamente, como un mártir. Como un mártir. Y establece particularmente 3 cosas. Primero, el fundador era un neófito, ¿cierto? Falto de buen testimonio, violento y carnal. ¿Ya? Aparte de eso, el libro del Mormón no es inspirado y sus doctrinas fundamentalmente contradicen a Cristo y al Espíritu Santo. ¿Ya? Hoy día hablamos solamente de 2, ya hay una ¿Cómo enormidad. se referían a Jesús? Bueno, que lo que pasa es que es la misma situación que pasa. Yo te vuelvo a insistir, existen malas interpretaciones de la Biblia, ¿ya? Entonces, muchas veces pasa, yo no estoy hablando que los mormones sean así, pero estoy diciendo que hay algunas interpretaciones de la Biblia, por ejemplo, que hablan de que Jesús se hizo Dios en el momento del bautismo, por ejemplo. ¿Ya? Perfecto. Eso es una herejía, no es correcto, no, ya que no era Dios. Ya, no, que era solamente Dios y no era hombre. ¿Ya? O que solo un profeta más. Que era un profeta más, como lo dicen los musulmanes, por ejemplo. ¿Ya? Que no está bien, que no es correcto.
pero lamentablemente la gente sigue diciendo sí está correcto. ¿Ya? Se nos hizo cortito el programa, ¿cierto? Sí, nuevamente. muy interesante, Exactamente. Y bueno, quedaron muchas otras sectas que podíamos hablar. Hablamos de las más importantes, vamos a decir, en este momento. Claro, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche. Exactamente. Así que para poder terminar nos vamos a encomendar a nuestra Madre María, que va a pisar en la cabeza al demonio, y queda poquito, ¿cierto? Estamos esperando el triunfo del Inmaculado Corazón de María, y sabemos como cristianos que somos que el Señor también va a hacer algo nuevo para toda la humanidad. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. y que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.